Hoy vamos a ver el tema Dios escucha a los insolentes como escucha a los piadosos. Noten bien, si hay algo que nunca debemos olvidar es que nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Claro está, yo puedo conocer a una persona por las palabras que dice, por las palabras que usa. Yo puedo conocer un poco de su corazón, de su vida, de su ser interior, de su carácter interior. El Señor Jesús dijo, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿no? Del mal tesoro del corazón. Y aún el Señor Jesús dice que nuestras palabras serán utilizadas como evidencia de nuestra condición espiritual, ya sea para ser justificado o sea para ser condenado. El Señor Jesús dijo, porque por tus palabras, Mateo 12, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Notan, mis hermanos, la importancia de nuestras palabras? Por nuestras palabras vamos a ser o salvados o condenados, porque nuestras palabras hablan de lo que hay en nuestro corazón. Ellos son el reflejo directo de nuestro carácter interior. En el mensaje casi final del libro de Malaquías, estamos terminando el libro de Malaquías, vamos a encontrar a dos tipos de personas con dos destinos diferentes. Unos utilizan palabras insolentes, irrespetuosas, son soberbios, impíos, malos, no quieren servir al Señor y les espera un fuego ardiente, interminable, sin esperanza de retorno y sin salida en el infierno. Los otros utilizan palabras amables, respetuosas, temen al Señor, respetan su nombre, son de recto proceder, sirven al Señor con compasión, salvación y restauración. La Biblia no da pie para un punto intermedio. Si no somos la segunda persona, entonces somos la primera persona. Así de sencillo. No hay punto intermedio. No lo hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no somos la segunda persona, somos la primera. Es de incalculable importancia que ustedes sepan dónde se encuentran y cuál es su destino, hacia dónde se dirige. Qué terrible sería cerrar los ojos y exhalar el último aliento en esta vida, sosteniendo una falsa esperanza de ir a la presencia de Dios y en lugar de ello despertar en el infierno. Para los tiempos de Malaquías había ciertas palabras y conductas que ponían en evidencia a qué grupo pertenecía cada persona. Quiero decirles que esa distinción no era entre los que iban al templo y los que no iban al templo. Tampoco entre los que eran religiosos y los otros que no lo eran. Los dos tipos de personas asistían al templo. Y los dos tipos de personas eran religiosas. Entonces, ¿qué los distinguía unos de los otros? Sus palabras. Sus palabras. Noten bien, lo que sus vidas comunicaban. Usted sabe que la comunicación puede ser verbal, con palabras habladas o no verbal, comportamiento, actitud, postura. Usted puede hablar palabras buenas, decir palabras buenas con su actitud, con su forma, su postura, con la forma como lo dice. O puede hablar malas palabras de manera verbal o no verbal, con su comportamiento. Y nuestro Dios, que es un Dios de gracia, escucha a los dos tipos de personas. Pero el destino de cada uno será diferente. Veamos a quienes escucha a Dios. En primer lugar, Dios escucha a los insolentes. El primer grupo, los insolentes. Nota lo que Dios dice de ellos. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis,
¿qué hemos hablado contra ti? Una vez más, encontramos en estos versículos el mismo patrón que en los otros versículos del libro de Malaquías, donde Dios hace una denuncia y el pueblo no reconoce su falta. Qué poca sensibilidad espiritual. Pero así ha sido durante todo el libro de Malaquías. Lo que da espacio a que Dios tenga que explicar la denuncia. ¿Qué es lo que encontramos en esta primera oración? En primer lugar, o en este primer versículo, encontramos una acusación muy seria de parte de Dios. En primer lugar, Dios ha escuchado las protestas que el pueblo de Israel hace contra él y lo acusa de dos cosas terribles. Uno, lo acusa de usar palabras violentas contra él. Versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. El Dios infinito, digno de ser respetado, digno de ser reverenciado, hasta lo sumo, estaba siendo insultado. Estaba siendo insultado, ojo, por sus insolentes criaturas. Que es un hijo, que un hijo le falte respeto a su padre, es algo que despierta una profunda indignación. Pero el que una criatura insulte al Creador es simplemente espantoso. Espantoso. Los judíos del tiempo de Malaquías hablaron en contra de Jehová de una manera áspera y pecaminosa. Y en segundo lugar, los acusa de usar palabras que ofenden. Porque dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste que hemos hablado contra ti, 2 veces, contra mí y contra ti. Lo cual indica que estas palabras han sido contra Dios. En su queja, el pueblo estaba ofendiendo a Dios porque Dios tomó las palabras del pueblo muy personalmente. Estaban atentando contra su dignidad como Dios y como Señor. Hablar contra Dios es muy peligroso. 2. La explicación de la acusación que Dios está haciendo. Las palabras de este grupo eran violentas, porque dijeron 3 cosas contra Dios. Mira, mi hermano, dijeron 3 cosas contra Dios. 1, no tiene sentido servir a Dios. Lo primero, no tiene sentido servir. Mira las palabras que le estaban diciendo a Dios. No tiene sentido servir a Dios. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. En otras palabras, ¿qué estaban diciendo? Estaban diciendo que es en vano, es inútil que sirvamos a Dios. Al parecer, estas palabras apuntan al hecho de que el pueblo estaba pasando por dificultades y su reacción ante las dificultades fue decir, ¿para qué servir a Dios si Dios no nos ayuda? ¿Para qué servir a Dios si Dios no nos ayuda? ¿Qué podemos decir frente a esto? En primer lugar, el creyente siempre debe recordar las palabras de Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En otras palabras, Dios no está siempre en la obligación de hacernos el bien. Mi hermano, Dios no está siempre en la obligación de hacernos el bien. Sí, gracias a Dios tenemos el bien, pero a veces también Dios va a permitir en nuestras vidas el mal. Ser creyentes y servir a Dios en una red, en un ministerio, no nos garantiza una vida libre de problemas y dificultades. Cuidado, cuidado. Como que nunca nos vamos a enfermar, o que nunca vamos a perder un ser querido, o que nunca vamos a tener un revés económico, o que nunca tendremos problemas con nuestros hijos. Cuidado.
El mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? Mi hermano, ser creyente, servir a Dios, no es un antídoto contra el dolor, contra las dificultades. Te van a robar, te van a extorsionar. Pero tú no puedes decirle a Dios: Dios, te sirvo y no me proteges. No puedes decirle eso. A veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida y esas circunstancias contribuyan a que nosotros nos mantengamos cerca de Cristo y seamos cada vez como Jesús. ¿Amén o no? Así que, mi hermano, Dios va a hacernos bien, pero también va a permitir que pasemos por momentos difíciles. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo lleno de pecado. Pero por otro lado, el pueblo judío en los días de Malaquías había caído en un grave error. ¿Sabes cuál era el grave error del pueblo judío? Es que ellos pensaban que estaban sirviendo correctamente a Dios. Pero el mismo libro de Malaquías indica que esto no era cierto. ¿Por qué? ¿Recuerdas todo? Te voy a hacer un resumen. Todo lo que ellos hemos visto durante todos estos domingos. 1, dudaban del amor de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste en que nos amaste. 2, menospreciaban el nombre de Dios. Oh sacerdotes, que menospreciáis el nombre de Dios. ¿Se estaban portando bien? No. ¿Estaban sirviendo bien a Dios? No. 3, presentaban animales enfermos como sacrificios a Dios. Y cuando ofrecíais el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Cojo, enfermo. 3, se divorciaban de sus esposas y se casaban luego con mujeres paganas. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. 5, le estaban robando a Dios el diezmo. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Había mucho pecado en el pueblo y las cosas malas que le estaban pasando a ese pueblo eran medidas disciplinarias. Dios los estaba disciplinando. Lamentablemente el pueblo no discierne la razón de sus dificultades y simplemente reacciona contra Dios. No sirve servir a Dios porque Dios no nos ayuda, no nos beneficia en nada. Permite las dificultades. Están emitiendo palabras violentas, ofensivas contra Dios. 2, mira la otra, no tiene valor ser obedientes. Mira la otra palabra violenta, no tiene valor ser obediente. Versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿En qué aprovecha que obedezcamos la palabra y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mira este pueblo irrespetuoso. El pueblo afirma que estaban guardando la ley de Dios, que estaban obedeciendo la palabra de Dios y se quejan de que no reciben ningún beneficio por obedecer la palabra de Dios. ¿Qué beneficio esperaban? Quizás las bendiciones mencionadas en Deuteronomio 28, quizás todas las bendiciones que Dios había puesto allí si eran obedientes. El pueblo se había olvidado de que Dios los había bendecido. ¿Cómo? Rescatándolos de la esclavitud en Egipto y que los había llamado para ser sus siervos y los había llevado a la tierra prometida. Por ende, aunque Dios había prometido bendecirles, esa no debía ser la razón principal por la cual obedecer sus mandamientos. Ellos debieron estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios simplemente por amor y por gratitud y no por algún interés personal. Como el Señor Jesús lo estableció a sus discípulos. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice? ¿Qué dice?
guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Si me amas, obedece. El amor y la gratitud deben ser nuestra mayor motivación para obedecer los mandamientos del Señor, no los beneficios que podamos recibir por obedecerlos. Pero la pregunta que surge es, ¿realmente estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel? No, no. Dios en más de una vez les había dicho, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Es obvio, mi hermano, que el pueblo no estaba guardando la ley de Dios. Su afirmación de que lo estaban haciendo indica cuán poca sensibilidad tenían y cuán hipócritas eran. Eran lentos para obedecer a Dios, pero muy rápidos para quejarse contra Él. No se daban cuenta que el problema no estaba en Dios, sino en ellos mismos. Su ceguera espiritual es muy clara. ¿Notan, mis hermanos? Ellos realmente no están obedeciendo a Dios, pero se quejan contra Dios. No obedecen la palabra. Pero ellos presentaron dos quejas aquí. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Lo que el pueblo está diciendo es que en vano se habían afligido delante de Dios. ¿Cómo se afligía el pueblo de Israel delante de Dios? Cuando hacían ayuno y oración. Afligían la carne, dejaban de comer. Pero ellos decían, hago ayuno y oración, me aflijo delante de Dios y no tengo ningún beneficio. Es decir, que ellos ayunaban, oraban, esperando, bueno Dios, ahora auméntame el sueldo, cámbiame de trabajo, Dios concédeme un carro, Dios que me pueda comprar mi casa, Dios mira bendíceme, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad. Una vez más, habría que cuestionar la motivación del pueblo al llevar a la práctica estos ejercicios espirituales. No debemos afligirnos delante de Dios, sea con ayuno y oración u otra manera, simplemente para tratar de sacar algún provecho personal. Mi hermano, cuando oramos, cuando ayunamos, como pueblo de Dios, lo hacemos por amor a Dios, para quebrantar nuestro espíritu, para quebrantarnos por nuestros pecados. ¿Están acá? Sin embargo, este no era el problema principal en el tiempo de Malaquías. El problema del pecado, aun cuando ayunaban, no lo estaban haciendo de buen corazón. Porque al mismo tiempo que se afligían delante de Dios, estaban desobedeciendo en su vida diaria a Dios. Oraban y ayunaban y no obedecían a Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Es como vienen muchos el domingo, ¿no? Vienen y le dicen y cantan al Señor, qué lindo. La pregunta es si esa alabanza es producto de haber estado con el Señor toda la semana, leyendo la palabra y obedeciendo la palabra de Dios. Porque la vida cristiana no es solo del domingo. La vida cristiana es de lunes a domingo, los 365 días del año. Cada minuto, cada segundo yo soy un creyente en Dios. No puede ser, mi hermano, que tú digas, yo ayuno. Pero por otro lado,
No estás obedeciendo la palabra, no lees, no adoras a Dios durante toda la semana. De lunes a domingo eres un tremendo diablo, de lunes a sábado. Y vienes el domingo y te golpeas el pecho. Yo, pecador, Señor. Y de lunes a sábado, tremendo diablo, tremenda diabla, perdón. Pero así hay, así hay. En sus trabajos dan mucho que desear. En sus casas dan mucho que desear. Hipocresía. Hipocresía. Eso estaba pasando con los judíos. Pasa con nosotros. 3, ellos decían, mejor están los pecadores. Mira lo que decían. Mejor están los pecadores. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Notan la conclusión equivocada a que llegan? Ellos ahora comparan sus circunstancias con las circunstancias de los paganos e impíos. Ellos dijeron, a los paganos e impíos les va bien. Incluso ofenden a Dios y no les pasa nada. Así que es mejor ser impío y pagano. Así he escuchado a muchos creyentes. Mire, pastor, desde que soy cristiano me va mal. Y a los que no son cristianos les va bien. Mire cómo prosperan los no cristianos. Miren los carros que tienen. Y yo que vengo a la iglesia, que leo la Biblia, sirvo al Señor, me va mal. Ah, no, me regreso otra vez y me vuelvo no cristiano. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Así hay varios. Así hay varios. Es cierto, a veces el creyente experimenta la tentación de pensar lo mismo cuando ve que el no creyente prospera. Al salmista Asaf le pasó esto. Salmo 73, 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia. Este era un hombre de Dios, pero tuvo envidia cuando veía a los no creyentes prosperar. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Miramos la televisión y vemos al jugador de fútbol que aparece con tremendo carro y tremenda casa. Todo le va bien. Todo le va bien. Y es un pagano. No ama a Dios y le va bien. Y nosotros miramos, ay, qué envidia, ¿no? Ay, y yo soy cristiano, obedezco a Dios y no tengo ese carrazo Ferrari. Yo tengo un carro chino. Así miramos. Pero ¿sabes lo que hizo Asaf? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Él comprendió que esos no creyentes al final van a terminar achicharrados en el infierno si no se arrepienten. ¿De qué les sirve tener tanto dinero, todo prosperidad aquí si van a terminar mal? Cuando vamos a la palabra, vamos a comprender dónde van a terminar los impíos, pero en el caso de los judíos en tiempos de Malaquías no eran buenos creyentes quienes estaban pasando por este tiempo de prueba, sino creyentes hipócritas, quienes eran insensibles al verdadero problema, no obedecían la ley, pero le echaban la culpa a Dios de todas sus dificultades, palabras violentas. Y Dios escucha a los piadosos. Pero ahora mira a los piadosos, los contrarios, los que temen a Dios. Si bien es cierto que muchas personas que dicen llamarse cristianas, entre comillas, en realidad son un tropiezo al cristianismo. Lo bueno es que Dios siempre se guarda un remanente fiel.
¿Quién es ese remanente fiel? Veamos dos cosas acerca de estos piadosos. Uno, las buenas palabras de los piadosos. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aunque la mayoría del pueblo de Dios en los días de Malaquías estaban andando muy mal, existía un remanente, un pequeño grupo que permanecía fiel a Dios. Malaquías los describe como los que temían a Jehová. En medio de tantos malos creyentes, hay un grupo pequeño que son buenos creyentes, los que temían a Jehová, en contraste con los que no tenían temor alguno y proferían palabras violentas y ofensivas contra Dios. No solo temían a Jehová, sino que también pensaban en su nombre. A diferencia de los demás judíos que nunca pensaban en Dios, Dios estaba en todos los pensamientos del remanente. Dios estaba tan contento con ellos que los escuchó y oyó. Y fue escrito un libro memoria delante de él. En el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios mandó al pueblo de Israel a hacer algo que sirva de memorial en un evento, de una verdad importante, el día de la Pascua, las 12 piedras sobre las sombreras del efod de Aarón para recordar al pueblo de Israel, las 12 piedras tomadas del Jordán para recordar el cruce milagroso de ese río al inicio de la conquista. Dios siempre ha querido que se recuerde hechos que son de valor. En este caso, el libro o rollo serviría de memorial, posiblemente para Dios y para todo el pueblo, de las cosas que el remanente hablaba. Lo que el profeta está diciendo es que Dios valora tanto a su pueblo que conoce y quiere recordar esos momentos importantes. Para él son valiosos, que desea tener un recuerdo de ello. ¿Por qué Dios quiere recordar las palabras de este grupo que teme a Dios? Porque ellos están preocupados por la difamación del otro grupo. El otro grupo está difamando a Dios y ellos están preocupados. Ellos están pensando en el nombre de Dios. Ellos dicen que el nombre de Dios está siendo magullado, maltratado. Dios está siendo ofendido por este grupo. Era tal su angustia y molestia que no solo fue un motivo de conversación, sino que lo convirtieron en un motivo de oración. Y Dios los escuchó y lo dejó escrito en un memorial. Las palabras, cómo ellos hablaban de Dios, cómo defendían a Dios. Dios dijo: qué hermoso lo que escucho de estas personas. Lo voy a escribir, va a quedar para el recuerdo. Si hay algo que nos dice este versículo, es que Dios lleva un registro que contiene las buenas acciones de aquellos que somos sus hijos y que piensan en el nombre de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un hermano en Cristo a platicar acerca de Dios, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez en que tu corazón se desgarró al ver cómo no se estaba enalteciendo el nombre de Dios? A veces me pongo a ver una película que casi no veo. Si veo que esa película no honra a Dios, la corto. La corto, no la recomiendo. Blasfemia. No vean esa película. Una vez un grupo de pastores nos fuimos a ver un teatro en Argentina y hablaron blasfemias contra Dios. Nos paramos todos, éramos un montón, y nos salimos de la función. No vamos a aguantar a estos paganos que hablan en contra de Dios.
¿Cuándo fue la última vez que oraron juntos entre hermanos en Cristo por la salud espiritual de la iglesia y el nombre de Dios? Yo crecí, mi hermano, en mi iglesia, y cuando terminaba el culto, salíamos a orar, salíamos a buscar el rostro del Señor, salíamos a compartir la palabra. Lo que Dios había hablado a nuestro corazón. Aprovechemos siempre el tiempo para hablar de Dios. Para hablar de Dios y bien de Dios. Amén. 2, las recompensas. Mira, hay recompensa para los piadosos, para los que hablan bien de Dios. Sí. ¿Cuál es la recompensa de Dios para esta persona? ¿Cómo bendice Dios a los que son fieles en momentos de gran apostasía? El texto menciona 2 cosas. 1, serán especial tesoro para Dios, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. En los tiempos finales, en los días que yo actúe, en los últimos tiempos, Dios va a acordarse de ese remanente fiel y Dios va a hacer de ellos un especial tesoro. Y 2, Dios habrá de perdonar sus pecados y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 17. La recompensa es el perdón de Dios. Lo que Dios está prometiendo es que al final de la tribulación, cuando Dios venga a juzgar al mundo, incluyendo a Israel, Él se acordará de este remanente y tendrá compasión de ellos y hará que su ira no caiga sobre ellos. Romanos 11. En los días finales, tú sabes que Israel ahora es un pueblo pagano. Israel no busca a Dios. Pero en los días finales, Dios se va a guardar un remanente, se va a acordar va a haber un pueblo fiel que Dios va a sacar de entre todo ese pueblo y Dios los va a perdonar. ¿Y qué de nosotros? En el caso de nosotros ya somos su especial tesoro, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido declarados justos delante de Dios, ya somos el especial tesoro para Dios, por lo tanto seremos recompensados en el tribunal de Cristo, donde habremos de recibir nuestras coronas, nuestros premios por los méritos de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pero aquellos que rechazan a Cristo tendrán que comparecer en el juicio del gran trono blanco que nos narra Apocalipsis 20, 11 al 15. Allí serán juzgados para ser condenados por todas nuestras ofensas ante Dios. Versículo 18, termino. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Mi hermano, el resultado del juicio de Dios y de la compasión que tendrá para con su remanente hará que la gente entienda que Dios sí hace una diferencia entre el justo y el injusto. Dios va a hacer una diferencia. Para nosotros hoy nos es difícil discernir quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los falsos cristianos. Yo no puedo decir, tú eres un falso cristiano, no puedo. Pero cuando Cristo regrese, será evidente quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los hipócritas. Cuidado. ¿Están acá todavía? ¿Dónde están? Levanta la mano. A ver. ¿Dónde están? Cuidado. Yo tengo que ser honesto contigo. Cuidado. Piensa en esto que pasará cuando Cristo regrese. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, cuidado,
Tú puedes haber orado, entre comillas, Dios, Dios. Tú puedes estar ofrendando, diezmando. Pero cuidado, cuidado. Puedes hasta estar sirviendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué te va a decir el Señor? Nunca te conocí. Nunca fuiste un verdadero cristiano, nacido del cielo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fuiste un hipócrita. Fuiste un hipócrita. Tú solo eras cristiano cuando ibas a la iglesia, pero en tu casa eras un terrible diablo. Una terrible diabla. En tu trabajo deshonrabas mi nombre. En los estudios te portabas mal. Ese día será muy triste. No lo permitas. No, hay que arreglar las cosas con Dios. Decirle, Dios, haz de mí un verdadero hijo de Dios, que honre tu nombre las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Amén. ¿Cuántos quieren honrar el nombre de Dios los 365 días del año? Levanta tu mano. Seguro. No seamos hipócritas. Honremos a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.